Letras FM presenta Hoy es tiempo de cuidarnos. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Saludamos a quienes están escuchando, estimados y estimadas auditores del programa Hoy es tiempo de cuidarnos. Hoy les traje un tema súper importante, todavía como en el marco de octubre, que es el mes, aquí en la comuna y la municipalidad también lo afirma, de las personas mayores, ya el mes para concientizarnos sobre la temática y tener mucha más claridad, conciencia y visibilizar la importancia de cuidar, proteger, honrar a las personas mayores. Hoy día vamos a conversar entonces sobre un síndrome clínico llamado demencias. Estoy aquí con la Emi, me va a acompañar. ¿Cómo estás, Emi, el día de hoy? Hola, Cami, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, Cuéntame, buen tema trajiste, Camila. Sí. ¿A qué edad más o menos empieza a notarse la demencia, Cami? ¿O no hay una edad específica? Sí, mira, o sea, como en forma global, las demencias empiezan a aparecer desde aproximadamente los 60, 65 años hacia arriba. Chuta. ¿Ya? Hay casos, acá. sí, hay casos que pasa como más jóvenes, pero Ya. son muy pocos. Ya. Sí, muy pocos. Pero las demencias suelen ocurrir a personas mayores. Ya, así que... ¿Cuál es la demencia? ¿En qué se tiene que fijar la persona para decir, oh, mi mamá, mi abuela, no sé qué, está con demencia? ¿Qué cosas empiezan a hacer? La demencia en sí es un síndrome clínico demencial o trastorno cognitivo mayor. Y por otra parte también es un diagnóstico de la enfermedad de base causante de las demencias. Hay un deterioro adquirido de las capacidades cognitivas que se asocian a síntomas psicológicos y trastornos de la conducta. ¿Ya? Psicológico hablando de la mente, ¿cierto? Y trastornos de la conducta porque ya vemos que la persona cambia su forma de ser en cierto punto. ¿Hace cosas que no debe? En algunos casos sí, en otros no, depende también del nivel de demencia que tenga, ¿ya? Tiene dificultades en realizar actividades de la vida diaria, que antes hacía comúnmente, ahora se le dificulta mucho más, ¿ya? También hay una pérdida de autovalencia e independencia. Requiere de alguien que esté apoyando a hacer estas mismas actividades de la vida diaria, ¿cierto? Claro. Y también otra característica es que normalmente es causado por un daño cerebral, ¿ya? Es muy importante mencionar lo que también es correcto e incorrecto de decir, ¿cierto? Porque no sé si tú has escuchado hablar sobre la demencia senil o presenil. Sí. Y eso es incorrecto, no existe, como que no existen bases científicas con respecto a ese... Para llamarla así. Para llamarla así. Es simplemente demencia. Demencia nomás. Sí. Hoy día vamos a hablar un poco de los consejos también como para poder igual trabajar con las personas que ya identificamos que tiene o que va para demencia, ¿cierto? La demencia en Chile y en varios países también de aquí del cono sur, ¿cierto? La demencia es una prioridad de salud mental, ¿ya? Porque existe una alta frecuencia de la enfermedad, o sea, hay muchas personas que tienen demencias, va aumentando y eso prevalece, o sea, el aumento de los diagnósticos de demencia va aumentando. Sí. También las consecuencias de esta enfermedad, por eso es una prioridad en la salud pública, también por el alto costo social, por el alto costo también en la opinión pública, por el diagnóstico y el tratamiento insuficiente que existe al respecto. El acceso al diagnóstico y el tratamiento también no es equitativo y existencia de acciones preventivas y o terapéuticas efectivas existen. Ya. Más todavía como que no se han ejecutado de una forma que sea correcta o que lo lleven a cabo.
Yo creo que por eso también desarrollaron este curso que les mencioné al inicio, ¿ya? Para saber más. Claro, Oye, sí. este tema es una catástrofe de repente a nivel familiar, ¿eh? Por supuesto, ¿Quién cuida a la mamá? claro, ¿Cómo nos turnamos? Nos falta él o los que no quieren, no se hacen cargo. Entonces ahí quedan los adultos mayores un poco a la deriva y con muchos riesgos en la vida. sí, ¿Ya? Como ejemplo, cosas pequeñas, cuando cocinan, se pueden olvidar de que la cocina está prendida y le pueden echar 2 o 3 veces sal a la comida, por decirte, son algunos detalles, o salir de repente. Mira, un caso, mi mamá, por ejemplo, ¿ya? ella vivió muchos años en un lugar, después ya nosotros grandes nos cambiamos a otra ciudad y ella todavía, todos los días quiere volver a su casa. Está de visita ahora, pero todos los días arregla su bolsito porque quiere ir a su casa. Claro, Y la memoria de ellos es de antes, de ahora no tienen mucha memoria, mucho claro, recuerdo, sí. pero de atrás sí, Sí, de eso todo. es súper frecuente, sé que la gente que tiene demencia suele acordarse como desde su infancia, como Sí. cosas muy antiguas. Y me decía mi hermana que ella ahora realmente conoce a mi mamá, porque le ha contado cosas de cuando era niña, de cuando pololeaba con mi papá, cómo era su vida, de que salía a la fiesta y a nosotros nunca nos dejaron ir a ninguna. Claro, pero Ahí es ella... justicia. En serio, pero ese tipo de cosas. Mira, sí, eso Sí. es súper frecuente. Y lo que mencionas tú también como del cuidado a estas personas, de hecho, Es una de demandante. de como las solicitudes también como desde las instituciones de salud, sociales, y las recomendaciones es que estas personas que viven con demencia tengan un cuidador cerca de ellos, Sí. que no sea, por ejemplo, esporádico, que No. las vaya a visitar, no sé, una vez a la semana, No. no, eso de hecho Día y es noche con muy ellas. perjudicial. Día y noche. Y es muy cansador también porque tienden a repetir mucho, están todo el día repitiéndote las mismas conversaciones. Claro, Ellos se olvidan de que ya te lo dijeron. O llega alguien de visita, la pueden saludar todo el día porque no se acuerdan. sí, Es como tragicómico, pero sí, bueno, al final mi hermana lo toma con humor, se ríe con ella, trata de llevarlo por el lado amable de la vida, para no enrollarse. Pero quien no sabe, no insisten en cambiarle, no, si usted tiene que acordarse, como llevar la contraria. claro. Piensan que es porque quiere o porque los demás le abren a la mamá, por eso es que vuelve a esos temas de atrás. Sí, llegaste a un punto súper importante sobre cómo comunicarnos con las personas que tienen algún tipo de demencia. ¿Cómo tratarlo? Y la idea es esa, es como no llevarles la contraria, y cuando tú también quieras conversar con ellas, con ellos, que sean palabras sencillas, frases cortas, entendibles, porque aquí estamos hablando de un deterioro cognitivo, ¿ya? Cierto. Del habla, de la retención de la información, de la escucha. Entonces, no es una cuestión de voluntad, No. es una cuestión biológica, Y cerebral. cuesta hacer entender a las personas que rodean a estos adultos mayores, ponte tú, de que están enfermos. Claro, Que es un tema que no es porque ellos quieran, no es de porfianza, sino que están enfermos y la persona que los cuida tiene que aprender a cuidarlos, sí. ¿cierto? Y eso es lo que también se recomienda desde las instituciones que saben un poco más sobre la temática, Claro. que cuando se genere un diagnóstico de demencia, por ejemplo, te indiquen, ¿cierto? Mira, esta es la demencia, Claro. esto es lo que va a suceder, tú puedes tratar de esta forma, evita hacer estas cosas, la prevención a que esto siga aumentando es de esta y esta otra forma. Claro. Bueno, lo ideal sería que sucediera eso. Lo ideal, más a veces no pasa por lo mismo, o sea, no estamos hablando de que aquí los funcionarios hagan mal la pega o algo así, sino que realmente a veces no se dan las instancias, Claro. no están las políticas públicas, etcétera, 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 Pero- que limitan a los funcionarios, porque mayoritariamente funcionamos así, ¿cierto? Como desde la voluntad también Sí, de hacer verdad. las cosas. Pero te digo, falta información a la Sí, familia sí. por parte de los médicos, por ejemplo, para instruirlos cómo cuidar a los adultos mayores que están con demencia, porque incluye tantas cosas como el no querer bañarse.
no se quieren lavar el pelo, no, Sí, siguen con la misma ropa todos los días si tú no estás ahí para decirle no, hoy día se cambia y dejarle todo listo encima, porque ellos se olvidan, claro. tienen muchas confusiones, entonces yo te digo, es una tarea de cuidadoras, pero increíble, es agotador mentalmente, mi hermana me dice, porque claro, estar todo el día escuchando a una persona que te repite lo mismo, y no sé, pues hace muchas cosas repetitivas, Sí, ¿ya? sí. Y como te digo, los demás no quieren entender que es una enfermedad, no es que ella se esté haciendo, no es que sea porfiada, sino que su mente está trabajando así ahora. Claro, Mm, es otro sistema cerebral que está sí, ocurriendo. está a otro ritmo. Así es. Ya estuvimos hablando un poco sobre las demencias y sabemos que se producen cambios cerebrales. Antes de los síntomas ya hay cambios cerebrales y un deterioro progresivo en las capacidades cognitivas. Recién estábamos hablando, pero ¿qué es eso de las capacidades cognitivas? ¿Qué es esto cognitivo? Y encontramos una definición muy buena para Ajá. que ustedes lo sepan. La Emi la va a mencionar. Miren, chiquillos, la cognición o las funciones cognitivas son los procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar la información. Es decir, permiten al sujeto tener un papel activo en los procesos de interacción, percepción y comprensión del entorno, lo que permite desenvolverse en el mundo que lo rodea. ¿Qué significa ser una persona cognitiva? Dice que las capacidades cognitivas son aquellas habilidades por las que nuestro cerebro nos permite aprender, prestar atención, memorizar, hablar, leer, razonar, comprender. Es decir, poder llevar a cabo cualquier acción o tarea en nuestro día a día, desde lo más sencillo a lo más complejo. Podemos identificar ciertos síntomas para identificar que ya está la demencia, que ya hay signos de demencias en una persona, ¿ya? Como les dije, antes de los síntomas se producen cambios cerebrales, ¿ya? Pero este deterioro en las capacidades cognitivas, en la memoria, en la resolución de problemas y el lenguaje, nos hacen ver que algo está pasando. Además, también se le suman los cambios en el comportamiento, ¿ya? Donde hay trastornos en la conducta y también psicológicos. Y funciones fisiológicas como trastornos motores, ¿cierto? U otras funciones fisiológicas en el sentido, por ejemplo, ir al baño, ¿me entienden? Cosas así que ya también dejan de ser funcionales como lo eran anteriormente, ¿ya? Y también la comorbilidad, en donde empiezan a aparecer también otras enfermedades igualmente, o se aumentan también, o desde esas mismas enfermedades también aparecen las demencias. ¿Verdad? Oye, ¿cómo saber, como decíamos delante, si una persona tiene problemas cognitivos? Y aquí encontré los síntomas, Carmen. Ya, por favor, vamos Mira, viendo. primer síntoma, número 1 dice, tienes olvidos más frecuentes. Olvidas, acá están silbando acá atrás, olvidas acudir a citas o eventos sociales, ¿ya? Pierdes el hilo de los pensamientos. Por aquí está rebotando. Tiene dificultad para seguir una conversación. Te resulta difícil tomar decisiones, terminar una tarea o seguir instrucciones. Empiezas a tener problemas para orientarte en lugares que conoces bien. Esos serían como algunos de los síntomas. ¿Viste? Entonces el deterioro cognitivo Va generando eso. Va generando esto, estas acciones, estas situaciones en tu vida, ¿ya? Y genera estas demencias que llevan a una discapacidad psicosocial, ¿ya? Lo que requiere que sea apoyado por otra persona, y esta otra persona también vive el impacto de la demencia. Muy fuerte es para las cuidadoras de personas con demencia senil. Así es. Mira, otra forma también como de tú identificar claramente es obviamente yendo a una institución de la salud, a un servicio de salud,
Y ahí se puede realizar una evaluación clínica, ¿ya? Con sospecha de deterioro cognitivo, tanto al paciente como a su cuidador, porque el cuidador también va brindando información. Sí. Y describe un poco el problema, desde dónde nace, cuánto tiempo lleva esto, cuál ha sido la diferencia en las actividades de la vida diaria, esta persona tiene o no escolaridad, que eso también es un punto súper importante. Han habido cambios en la personalidad de esta persona, en su comportamiento, y también un poco del contexto de la historia de vida, cómo vivió esta persona, la participación social, cómo fue, poca, redes familiares, si es que existen, redes vecinales, comunitarias e institucionales también, antecedentes de morbilidad o biopsicosociales familiares relevantes, no sé, tipo enfermedades que tienen heredadas de familia. Sí, pues esto parece que es genético, porque la madre, las hermanas, todos van pasando por los mismos procesos. Claro, algunas veces suele ser genético, pero igual se puede prevenir, que ya vamos a estar hablando un poco de la prevención de la demencia, ¿ya? También cómo uno puede identificarla realizando test breves, que obviamente los hace un profesional de la salud, exámenes físicos como neuronales, cardiovasculares, mentales y de marcha. Ya, todos estos exámenes también complementan a esta historia de vida, esto que va a conversar el profesional, tanto con la persona con dependencia como con su cuidador. Ya vamos avanzando. Sí, estamos aprendiendo harto con esto. Sí, somos muy ignorantes con respecto a cómo tratar a los adultos mayores cuando empiezan con estos problemas. Sí, y es algo súper frecuente, gente. De hecho, en Chile está sucediendo de que la población también va teniendo una esperanza de vida mayor, o sea que la gente vive mucho más. La gente, claro, ¿cierto? Tiene más esperanza de vida. Ya pasan los 80 años. Pasan los 80 años y eso se debe también un poco a todo esto, esta evolución sanitaria, de tecnologías, que también existe un mayor acceso a la salud, cosas que no sucedía antes, pues la gente se moría por resfriados comunes, entre otros. Sí, es verdad, es cierto. Así que mira qué interesante todo esto también. Sí, de hecho, este tema de la demencia es un tema que se está hablando cada vez más y, como les mencionaba anteriormente, tiene relevancia e importancia en Chile por lo que estamos hablando. La cantidad de adultos mayores. Por la cantidad de personas mayores que ahora existen en Chile y en también un poco de este cono sur de que hablábamos, ¿cierto? Como de Sudamérica también. Claro. Que estos países que no son desarrollados suelen vivir, en donde hay más personas mayores, en donde hay más demencia también. Vámonos a lo positivo, a la prevención y el tratamiento también que tiene y que se puede realizar a personas en situación de demencia, ¿ya? Desde la salud del paciente, por una parte, deberá ser informado del diagnóstico de demencia tan pronto como sea posible. Eso es algo súper importante que forma parte de este tratamiento. Tiene que ser informado de la evolución que tendrá, de las complicaciones que se verán y las posibles alteraciones de la conducta para contribuir con este respeto a la persona y su autonomía, ¿ya? Se debe brindar información amplia y con sugerencias para su manejo y en contacto con grupos de apoyo para la persona con demencia y su familia. Ya, eso es súper importante, que haya redes de apoyo. Desde la atención primaria de salud es necesaria la acción en conjunto, ¿cierto?, con redes sanitarias, ¿ya? Que sería este primer nivel de atención en donde va la persona, ingresa, se genera controles y la relevancia de este entorno de la red sanitaria, que es como el CEFAM, ¿cierto?, la posta, el hospital al que ingresa. Son redes. Son redes. La otra red súper importante es la intersectorial, en donde posibles interlocutores con otros actores municipales para poder mejorar la vida de esta persona con dependencia. O sea, hablamos de la municipalidad, de instituciones tipo
oficina de adulto mayor, por ejemplo, discapacidad. oficina de discapacidad, este mismo programa Red Local de Apoyo y Cuidado que está en ciertas comunas, etcétera. O sea, Asistentes contar sociales, todo trabajadores eso. sociales, exacto. Sí. Toda esta gama intersectorial, ¿cierto? Y también la red comunitaria. Y aquí es muy importante mencionar que las personas también tengan un acercamiento con las organizaciones, que las organizaciones también tengan un acercamiento a estas personas y a el conocimiento sobre demencias también. Juntas de vecinos, cuidadores. En sí, no existen tratamientos efectivos para curar o detener la progresión de la demencia. Ya no hay cura, o sea, cuando existe se da y sigue, ya no se detiene, no se cura. Pero eso sí, para entender la prevención es importante también saber sobre estos factores de riesgo que se pueden modificar, ¿ya? Que son los que provocan hasta en un 40% de los casos las demencias, ¿ya? Hay ciertos factores que los vamos a mencionar ahora que pueden ser modificables en el transcurso de la vida. Atención, por ejemplo, hay que, eso sí, abrir la mente y mantener un enfoque holístico o ecológico. ¿A qué me refiero? Ver todas las posibilidades. Salud, economía, cultura, educación, ¿ya? Veámoslo desde todas las perspectivas, desde lo social, desde todo, ¿ya? Tanto en medidas globales, políticas públicas, sociales y también personales, ¿ya? Todo aquí se complementa y va a permitir, si se puede o no, modificar estos factores de riesgo, ¿ya? Entonces, los factores de riesgo son los siguientes. Escasa educación. También que viven expuestos a contaminación aérea. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, acá en Quintero, o la gente que también vive en el campo y las fumigaciones, por ejemplo. También lo otro, la escasa socialización. Por ejemplo, se da mucho que los solteros o las personas viudas se encierran y tienen demencias después en un tiempo. Las personas sin círculo de amistades, sin familiares, que no tienen círculo de trabajo o tampoco participan de grupos comunitarios, o sea, se encierran en sus hogares. De hecho, en el COVID se dio mucho más el porcentaje de personas con síntomas de demencia. Otro también factor de riesgo es el tabaquismo. El consumo excesivo de alcohol también provoca demencias porque el hipocampo, que es una parte del cerebro, se atrofia. El sedentarismo también, la falta de actividad física, la depresión, diabetes, obesidad. La base científica que bajar 2 kilogramos o más reduce el riesgo del declive cognitivo. ¿A qué me refiero? A que se produzca una demencia. Y no solo dietas, ¿ya? Sino que también hacer ejercicio, ¿ya? La hipertensión arterial, o sea, si tú estás sobre 140 normalmente, aumenta el riesgo de tener demencias. Como también que te aparezca de hipertensión arterial 130, de una forma aislada. De repente, a ver, ¿cuánto me salió? 130, ir a verse al médico. El déficit auditivo también, eso también genera demencias. Por eso es muy importante que una persona que esté escuchando menos o que le cueste escuchar, o si ya tiene algún tipo de nivel de discapacidad auditiva, por favor, tramitar el audífono. Lo otro también que es un factor de riesgo es el trauma encefálico. Caerse, pegarse en la cabecita. ¿Ya? Entonces, para las personas mayores que, por ejemplo, están un poco más débiles de las piernas o tienden a esto también como a desequilibrarse, quizás hacerla de un casco para evitar demencias. Mira, qué interesante. ¿Ya? Entonces, ¿cómo prevenimos las demencias? Mejorando la reserva cognitiva, mejorando esto de la memoria, ¿cierto? De
de lo que hablábamos como anteriormente un poco, ¿cierto? De qué trata estas capacidades cognitivas, mejorando la memoria, tratando de resolver problemas, ¿cierto? Utilizando el lenguaje. Y esto va a poder generar una capacidad de adaptarte, de preservación de tu sistema cognitivo y el funcionamiento cotidiano a pesar de la patología cerebral. A pesar de que tengas una patología cerebral, tú puedes mejorar la reserva cognitiva con un poco de lo que hablamos recién, ¿cierto? Dejando esos factores de riesgo y también generando instancias, por ejemplo, para la estimulación cognitiva. Ya, por ejemplo, hacer sopas de letra, leer, aprenderse canciones, realizar trabajos un poco más complejos. De hecho, por ejemplo, como mencionábamos al principio, que desde la educación también hay menos riesgos de desarrollar demencia a aquellas personas que tienen más años de educación. Parece elitista la enfermedad, ¿cierto? Sí, de hecho lo es prácticamente, claro, porque estás hablando de un nivel de educación. Porque claro, los factores de riesgos son, como dije en un principio, de varias áreas. Y uno dice que tiene que ver que haya ido a la universidad o haya terminado apenas la básica. Porque está ocupando más su capacidad cerebral. Está trabajando más, claro. Está, claro, con trabajos más complejos, ¿cierto? Sí, nunca hubiese pensado eso. Sí. Por ejemplo, la edad de jubilación tardía también, ¿cierto? Hay menos riesgos de desarrollar demencias, practicar juegos y apuestas, ¿cierto? Mantener ahí como activa la mente con juegos, si les gusta jugar cartas, ludo, el dominó, ¿cierto? La lota. Todos estos juegos evitan también este deterioro cognitivo, realizar viajes y desarrollar artes, pintar, manualidades. Ya, eso es súper importante y evitas demencia. Por otra parte, desde la actividad física, hacer actividad física que te canse, aunque sea difícil, pero una vez por semana mínimo. Caminar un poquito. Claro, caminar, o sea, trabajos de resistencia, de pesas o bandas elásticas. Oye, el sueño también, las horas de sueño, ya o duermes mucho o duermes muy poco, puede ser perjudicial. Tienes que dormir las horas exactas, 8 horitas. Y la dieta también. Se recomienda dieta de frutas, verduras, arándanos, frutos secos, alimentos del mar que tengan omega 3, por ejemplo, tomar sol, ya la vitamina D, ya evitar grasas saturadas también. Súper importante, no comer chatarra.